nuevamente. Bueno, buenos días. Como les decía, me corresponde dar la bienvenida y agradecer la participación de quienes se están conectando a nombre de la gerenta del programa Transforma Turismo, Mildred Hernández. Lamentablemente no pudo conectarse, pero por ahí nos va a estar acompañando luego. Contarles que para quienes no conocen el programa nacional Transforma Turismo, se trata de una alianza público-privada impulsada por Corfo y que integran los principales actores de la industria turística chilena, tanto públicas como privadas. La Subsecretaría de Turismo, el Servicio Nacional de Turismo, FEDETUR, ACHET, Chile Sertur, Hoteleros de Chile, ACHIGA, Societur y la Red de Instituciones de Educación Superior en Turismo. Es un espacio de diálogo público-privado, como les decía, donde se trabaja colaborativamente en torno a una visión común y a una hoja de ruta de largo plazo, enmarcada en tres ejes estratégicos: diversificación de oferta, sofisticación de la misma y gestión de destino. Como parte de las iniciativas de este programa nacional Transforma Turismo y en materia de gobernanza y redes, no hace mucho se lanzó una red de empresas Transforma Turismo, que a la fecha ya cuenta con 600 empresas que pueden optar a distintos beneficios, dentro de los cuales se encuentran beneficios como esta presentación online con un experto internacional. Entonces, bajo el alero de esta instancia de la red y con la colaboración de un panel virtual conformado por representantes de la Asociación Chilena Nacional de Empresas, ACHET, de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios y Emprendedores de la Industria Turística Nacional Chile Sectur, y la moderación del Centro de Extensionismo CETUR UNAP, tenemos esta oportunidad, ¿cierto?, de tener esta transmisión en vivo denominada Oportunidades para la sofisticación del canal de distribución en el contexto actual. Contamos con la participación de un destacado invitado, ya se los va a presentar Patricia Miralles, quien va a moderar este panel, quien nos compartirá su experiencia acerca de cómo una importante agencia online se adapta al escenario actual y a las nuevas tendencias que están surgiendo. Así que, sin más, voy a dejar con usted a Patricia Miralles, quien les presentará a nuestro invitado y quien, junto a Lorena Reagada, secretaria general de ACHET, y Evelyn Sepúlveda, vicepresidenta de Chile Sectur, tendrán la misión de identificar las oportunidades que existen para la sofisticación del canal de distribución y adaptarla a nuestra realidad nacional. Patricia. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias a Transforma. Agradecer también a ACHET y a Chile Sertur y dar la bienvenida a nuestro relator del día de hoy, Ricardo Fernández Flores, que él es Managing Director de Destinia, pero partió como licenciado en Administración de Empresas y Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, siendo abogado, y ahí donde nos hemos conocido, abogado de empresas turísticas y en el ámbito digital. Luego, en el 2015, fue cuando comenzó a trabajar en Destinia como General Counsel y luego director de estrategia. Pasó por un banco de camas como CEO para luego volver otra vez a Destinia como su puesto actual de director general. Y primera pregunta, Ricardo, ¿qué es Destinia? Cuéntanos. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Un placer estar con vosotros. Muchas gracias a Transforma, muchas gracias a Patricia, muchas gracias a todos por darnos la oportunidad. Nosotros básicamente somos una OTA, una agencia de viajes online, que actualmente vendemos en 95 países. Tenemos presencia física en 4 continentes. Nuestros mayores mercados son el sur de Europa, que es donde empezamos, en España. Nuestro head office está en Madrid, pero también empezamos a tener mercados muy relevantes, como es en la zona de Middle East, como es en México, como es en Brasil. Y bueno, somos una web transaccional que vende cualquier tipo de servicio turístico online. Y bueno, y siempre hemos estado muy pegados al producto de alojamiento. Hemos sido muy expertos en eso y en la parte de paquetizar, de paquete dinámico y de combinar diferentes servicios desde un punto de vista tecnológico. Nosotros al final somos una empresa de tecnología que vende productos de turismo, pero que siempre decimos que podríamos vender cualquier otra cosa, porque al final tenemos ciertas sinergias. Pues una vez contado quiénes sois y sabiendo los datos que hemos tenido a nivel mundial en cuanto a turismo en el año 2019, 2020 tampoco fueron muy buenos, con caídas entre un 74 y un 87%, y teniendo en cuenta que las grandes temporadas altas como Semana Santa y verano pues tampoco han ayudado mucho a mejorar esa situación,
¿Cómo ha sido el efecto que ha tenido en Destinia? ¿En qué os ha afectado, más allá de la menor generación de ingresos? ¿Cómo ha evolucionado las reservas durante este año y medio que llevamos de pandemia? Pues imagino que, como todos, la verdad es que ha sido un año, bueno, sanitariamente terrible, lógicamente, pero desde el punto de vista del negocio absolutamente dramático. En Europa, en nuestros principales mercados, quizás sea un poco diferente, aunque sí que tiendo a pensar que al final todos hemos vivido una problemática parecida, lo que pasa es que lo hemos tenido en diferentes tiempos, ¿no? Una de las cosas que nos ha ayudado a nosotros vender en tantos países es que según unos iban cerrando o entrábamos en lockdowns o en problemas, pues otros abrían y eso compensaba. La realidad es que para el negocio ha sido terrible. O sea, nosotros entre marzo y junio de 2020 las ventas nunca fueron cero, pero estuvimos en niveles del 10-15% de reservas comparado con el año anterior, lo cual son unos niveles de caída de cientos de millones, es muchísima caída. A partir del verano en el sur de Europa y en México y Norteamérica fue relativamente mejor de lo esperado, aunque tuvimos muchos problemas, sí que es cierto que Europa, no todos, o sea, porque aquí es muy importante, claro, aquí hay diferentes cosas que comentar, pero bueno, en Europa más o menos podríamos decir que el verano lo cerramos a un 50% como destino en el vacacional, lo cual fueron unos números mucho mejor que el de los esperados. Y luego también hay que pensar que en Norteamérica para Caribe tuvo unos números relativamente decentes, pero claro, yo estoy hablando del sector online. Aquí hay que diferenciar absolutamente. O sea, a nivel, en Europa, aproximadamente antes de la pandemia, teníamos un 50% de las ventas venían del mundo online y un 50% venían del mundo offline, del retail. Claro, el retail en Europa ha estado totalmente cerrado durante todo 2020. O sea, es decir, era imposible poder adquirir servicios a nivel físico. Entonces, eso ha hecho que parte de nuestra caída como online haya sido compensada por la imposibilidad de competir de los agentes de viajes, de los turoperadores, de la gente que vendía en el retail en la parte offline. Entonces, nuestra situación ha sido un poco mejor que otros. Es decir, el sector de la intermediación en Europa seguramente haya cerrado 2020 en torno a un menos 80%, pero si nos fijamos en el sector online, pues Expedia ha cerrado en un menos 60%, nosotros cerramos en un menos 50 y tanto por ciento, Airbnb cerró solamente en un menos 30%, porque depende más de un producto que lógicamente es algo diferente de puramente el alojativo, pero por ejemplo Trivago cerró en un menos 70% también. Pero bueno, en torno al menos 50% sería como la media del online, sabiendo que el offline tuvo caídas mucho más pronunciadas y sobre todo le ha costado mucho más recuperarse, que era muy difícil. Otra cosa es que también es diferente en nuestra situación, porque al estar muy internacionalizados, cuando las cosas se pusieron muy mal en Europa y tuvimos sobre todo entre mediados de marzo, el 15 de marzo diría, y el 15 de mayo, el lockdown en Europa fue muy grave, pero sí que hubo otros mercados como fue Brasil, que aguantó un poquito mejor, como fue Norteamérica, que aguantó mejor, México, el local, aguantó mucho mejor para nosotros. En Asia, el local, hay que pensar que, por ejemplo, en China el nivel de vuelos internos que ahora mismo está en 90% comparado con 2019. Es decir, lo internacional está muerto, pero a nivel doméstico sí que está habiendo cosas, ¿no? Y al final la capacidad de ser online y de estar en muchos países te permite que, sin haberlo pasado muy bien, porque lo hemos pasado todos fatal, sí que al menos poder ir arañando reservas y ir buscando oportunidades de una manera más ágil de la que otros podían hacer. Y el hecho de que la vacunación esté avanzando rápidamente, ¿creéis que para este 2021 y sobre todo de cara al hemisferio norte que viene el verano va a cambiar mucho la situación o va a ser simplemente una ligera mejora? Luego tendremos oportunidad de comentar, porque también me interesa mucho saber qué pensáis. La realidad es que lo que nosotros hemos aprendido en Europa en el hemisferio norte, básicamente, con esta pandemia, es que la reactivación del turismo es muy rápida. O sea, siempre que no hay crisis al consumo, y todavía en el hemisferio norte no ha habido crisis al consumo, porque los gobiernos han aguantado con muchas de sus medidas, han dopado a las empresas turísticas. En Europa, por ejemplo, pues está permitiendo que los trabajadores parte lo esté pagando el gobierno, se están dando créditos flexibles, se están dando muchas facilidades. Eso está permitiendo que no exista para que os hagáis una idea, los niveles de ahorro que hay en el hemisferio norte solamente se pueden comparar con los que había en 2011. O sea, nunca ha habido tanto ahorro retenido. ¿Eso qué hace? Que en cuanto hay buenas noticias, y sobre todo nosotros que somos online, lo notamos enseguida, la gente está buscando, está queriendo reservar.
Es cierto también que como el 90% de las cosas que se venden ahora son 100% reembolsables, que vendas hoy no quiere decir que vayas a ganar dinero, quiere decir simplemente que hoy has vendido, veremos dentro de un mes si realmente el cliente puede disfrutar del servicio y realmente tú ingresas y puedes tener un beneficio. Pero sí que estamos notando ese efecto champán, que no me gusta decirlo porque es un poco pretencioso quizás, pero bueno, también somos un sector tremendamente, yo creo que resiliente y optimista y prefiero ser optimista. Entonces, sí que creo que, por ejemplo, en Europa ahora mismo la media es el 26,6% de la población tiene al menos una vacuna. Son muy buenas noticias y eso hace que en los últimos 7 días, para daros una imagen, solamente en Europa y Estados Unidos estemos vendiendo a niveles mayores que en los mismos días del año de 2019. Es cierto que como a principio de año no se vendió nada, todo eso se ha movido, esa capacidad de compra, pero la realidad es que aún así son números muy buenos. Aunque sea por eso, está vendiendo más al día en Estados Unidos, en Alemania, en Reino Unido, de lo que vendíamos en 2019, pues es un número para estar optimista. Hay que ser súper prudente porque, lógicamente, la semana que viene puede haber una quinta ola, un lockdown, puede haber cualquier tipo de medida gubernativa que nos impida realmente viajar, pero la realidad es que ahora mismo se está vendiendo y sí que notamos que hay una relación directa, absoluta, entre el ritmo de vacunación, las expectativas que tiene la gente y las reservas que hacen. Pues aprovecho el pase que has dado por si Lorena de Hachette o Evelyn de Chile Sertur quieren comentar un poco la perspectiva. Sí, gracias Ricardo. Bueno, saludo a Evelyn, saludo también a Patricia aquí a Santiago y a todos los que nos están oyendo. Mira, bueno, ustedes tienen la característica, quienes son españoles, de hablar más rápido que los latinoamericanos, parece. Entonces, yo hablo muy rápido, pero he tenido la oportunidad, y te lo agradezco, de anotar varias ideas bien interesantes. Has dicho un par de cosas y que lo quiero unir con el título de la charla de hoy, un poco con lo que nosotros convocamos a nuestras empresas asociadas. Has dicho que tu empresa, a la que representas, es una web transaccional, una empresa tecnológica, y que podrías vender cualquier cosa, ¿cierto? Hoy día te tocó turismo, hoy día en fin. Yo creo que no te vas a ir de turismo en todo caso, a veces, porque si ya no te fuiste, ya no te vas a ir. Entonces, ahí retomo el motivo del por qué quisimos nosotros hacer esta conexión, Ricardo. Hace unos meses atrás, junto a Evelyn y Transforma y Patricia, etcétera, nosotros lo que quisimos es entender de alguna manera o poder conversar sobre cuál es la forma, o si tú, que estás como en esa mirada más bien de futuro, que muchos la identifican, ¿cierto?, con esta agencia de viajes online, como dices tú, ¿de qué manera uno podría entregarle herramientas, o qué herramientas, qué consejo, qué sugerencia podemos dar como idea para sofisticar al canal tradicional? En Chile existe una cantidad enorme de empresas ya que son, por supuesto, también online. De hecho, Chile debe ser el país de América Latina que tiene el nivel más alto de inserción en el ámbito tecnológico. Pero hoy día lo que estamos presenciando, y te voy a hablar del sector que yo represento, agencias de viaje, en donde tenemos socios 100% offline, híbridos, online y offline, y 100% online. Entonces, la gran pregunta que se hacen la mayoría de las empresas es cómo nosotros vamos a poder entregar ese valor agregado al cliente final, y cómo nosotros podemos, como empresa, entonces, buscando ese valor agregado, también tenemos que tener una transformación interna. ¿En qué procesos? En fin, entonces, ¿cómo tú, Ricardo, desde tu escenario de empresa tecnológica, tú ves que puede haber un valor agregado en aquella empresa de turismo que está en ese proceso de cambio y que probablemente va a permanecer de manera híbrida, porque hay mercado para todo, hay mercado para personas que quieren estar e ir a una agencia de viajes, y hay otras personas que son más jóvenes probablemente y que quieren ir a través de una pantalla? ¿Cómo ves tú ese escenario?
Muchas gracias, Lorena, y perdonad porque sí que hablo súper rápido en general, entonces, pero bueno. No es crítica, yo te lo agradezco porque yo anoté varias ideas aquí, así que muchas gracias. A ver, nosotros tenemos a pensar, nosotros empezamos en el sector digital en España cuando empezaba el sector del e-commerce en España, que fue hace 20 años, había empresas que son muy importantes en España y Europa, como son Idealista, Mil Anuncios, bueno, son empresas que son muy clásicas, estaban eDreams, estábamos nosotros como en el sector del turismo. Yo tiendo a pensar que la gente no prefiere el online frente al offline. O sea, eso es mentira. La gente no prefiere comprar en una web porque sí. O sea, la gente no se levanta un día y dice, quiero meterme y usar un ordenador. No es por eso. El problema es que tú, para dar valor y realmente poder hacer sencillo el proceso de compra a los clientes, tienes dos maneras de hacerlo, digamos. Una es dándole mucho tiempo. Si tú eres capaz de estar todo el día encima de tu cliente, de poder responder cualquier duda en tiempo real, de poder hacer cualquier cosa, yo prefiero siempre llamar a mi agente de viajes y reservar. Pero si no puedes hacer eso, la única manera de resolverlo es con tecnología. Es ser capaz de cubrir las cosas que a ti no te son rentables o no te son tan rentables o que no puedes por el tamaño o por la escala, no puedes ofrecer, cubrirlas con tecnología. Es decir, como agente de viajes seguramente no puedas estar siempre dispuesto a que el cliente te pregunte algo o te diga una búsqueda o te diga qué hotel. O sea, en cambio, como una web sí que estás siempre dispuesto. Y esa disponibilidad en un mundo tan caótico, tan frenético, tan de último minuto, pues es un valor añadido. Para mí lo fundamental es tener, para mí, y es un discurso que a la gente no le gusta, sobre todo a los hoteleros, en este momento post-pandemia, lo más importante para mí es tener muy buen producto. O sea, creo que la primera cosa para invertir es tener muy buen producto. Una cosa que ha pasado en el hemisferio norte es que la gente ha dejado de invertir en producto. Es decir, todas las empresas se han replegado, han dicho, vamos a aguantar esta pandemia lo mejor que podamos, pero no vamos a invertir nada en producto. No toquemos el producto, da igual, lo que tengamos ya lo venderemos. Y eso está haciendo que muy poca gente esté saliendo de esta pandemia con más hoteles, más actividades, más producto, con cualquier cosa mejor de lo que tenía antes. Entonces, creo que tener buen producto, que puede significar tener buen precio, o no, o simplemente tener capacidad, va a ser fundamental. Una cosa que va a pasar en Europa es que va a haber poca disponibilidad de hoteles en el verano. Eso va a pasar. O sea, va a haber más demanda de la oferta que hay. Y en los canales intermediados va a haber una fricción ahí realmente importante. Entonces, lo primero sería el producto. Y lo segundo, a nivel tecnología, no es tener una web. Yo creo que la manera de digitalizarse o de transformarse digitalmente de una empresa no tiene que ser tener una web, sino es tener soluciones que aporten un valor al cliente. Que puede ser tener una web o puede ser tener un proceso sencillo de consulta, puede ser simplemente poder hacer un recordatorio para hacer el check-in online, puede ser intentar transaccionar e informar de lo que pasa en destino antes de viajar, puede ser simplemente tener información sobre las restricciones de los lockdown para dar seguridad, que ahora es más importante que nunca. Entonces, creo que nunca se había democratizado tanto el poder dar valor al cliente. No solamente la tecnología es muy cara y muchas veces es muy costoso poder competir con Expedia, por ejemplo, con Despegar, con Almundo, pero ahora hay muchísimas herramientas para dar realmente valor al cliente, porque el cliente valora cosas que antes no valoraba, como es la información, por ejemplo, como es la disponibilidad, como es la confianza, como es tener un seguro, y todo eso creo que sí que permite a casi cualquiera, y es algo en lo que se tiene que estar trabajando junto con el producto para poder realmente ofrecer algo diferencial. A mí hay una idea que me gusta mucho de esta pandemia, dentro de que es una auténtica crisis sanitaria, que es como en la Fórmula 1, esto era una carrera en la que cada uno íbamos a una velocidad. Había gente que iba a 300 kilómetros por hora y había gente que iba el último de la carrera, iba a 50 kilómetros por hora. Pero nos han levantado una bandera, nos han dicho que teníamos que estar parados y ahora todos vamos a la misma velocidad. Expedia va a la misma velocidad que la gente de viajes a pie de calle. Y cuando se levante la bandera, realmente no se sabe quién va a ir más rápido, porque es cierto que los más grandes deberían correr más, pero también los más grandes han hecho un proceso de endeudamiento brutal durante estos meses, van a tener muchos retos a nivel organización, a nivel personal, a nivel financiero, y los pequeños a lo mejor no. Entonces va a ser un momento de tremenda oportunidad para invertir en herramientas muy localizadas, digitales, que permitan dar valor, el valor que espera el cliente ahora mismo, que no es simplemente tener una web, ¿vale? Que siempre digo eso. Gracias. Evelyn, ¿quieres aprovechar el momento? Sí, gracias. Bueno, saludar a todos, enviar un abrazo muy, muy grande, fraterno, digamos, a todos los que están conectados, viéndonos en las distintas plataformas. Agradecer a Ricardo también el espacio y digamos, su conocimiento aquí puesto en la industria nacional. Bueno, consultar.
hay un proceso que hoy día está ocurriendo en Europa, que también se ha planteado acá en Chile, que tiene que ver con el pasaporte verde, que de alguna forma va a poder habilitar, ¿cierto?, a la gente en primer momento de moverse dentro de la Unión Europea, después en el fondo hacia acá o hacia otros, o esperemos hacia acá, digamos, pero si no hacia otros destinos internacionales. Dentro de eso, ¿qué es lo que propone Expedia? O sea, ¿qué es lo que Destina en el fondo evidencia como parte de las tendencias en términos de experiencias, de tipos de servicios que la gente hoy día está contratando a través de las plataformas? ¿Qué tipo de destinos van a visitar una vez, digamos, que existe esta facilidad de poder llegar a los distintos destinos, territorios nacionales e internacionales? ¿Qué es lo que se ve, digamos, a partir de la proyección que ustedes tienen? Nosotros tenemos nuestra opinión. Al final, nosotros lo bueno es que recibimos en tiempo real todos los días muchísimos datos de búsquedas, de tendencias, no en todos los mercados, lógicamente, pero sí que tenemos una visión bastante general. Lo que vemos es que 2020, lo que va a ser el verano del hemisferio norte, va a ser un verano totalmente nacional, doméstico, en el que todavía el viaje internacional va a tener muy poca presencia. Se va a buscar todavía la seguridad, hay mucha incertidumbre. También hay que contar que el viaje corporativo está sufriendo muchísimo y eso ya, yo estoy hablando siempre de vacacional ahora porque el viaje corporativo va a tener otras inercias. Sí que vemos que hay ciertos destinos que han sido capaces a lo mejor de posicionarse algo mejor para algunos mercados emisores a nivel internacional y pueden ser exitosos. O sea, por ejemplo, en Europa, Grecia y Portugal han trabajado muy bien para captar parte de la demanda de Reino Unido y de Alemania. Seguramente. Aquí va a ser muy importante la labor de los gobiernos, claro. El tema del pasaporte verde y en general, no todos los destinos van a sufrir lo mismo una vez que las cosas mejoren, porque va a haber destinos que ofrezcan más seguridad y destinos que no la ofrezcan o no sean capaces de transmitirla. Entonces, en Europa, sin duda, Portugal y Grecia han salido muy reforzados y, por ejemplo, en España creo que no lo hemos hecho tan bien, aunque se ha trabajado bien en otras cosas. Asia creo que es un destino que todavía va a costar mucho, tanto en la parte emisora como en la parte receptiva, que se recupere. Y eso que son los primeros que han empezado a recuperarse, pero va a costar. Destinos como Tailandia están muy afectados. China, el mercado emisor que es fundamental para Europa, está todavía muy afectado. El viaje internacional cuesta mucho venderlo allí. Por ejemplo, la Caribe, lo que sería Cuba, República Dominicana, México, para el mercado de Norteamérica y para Europa, es uno de los que mejor ha estado funcionando porque es de los que menos, en el caso de México, por ejemplo, menos restricciones ha tenido para la entrada y las sigue teniendo. Eso, aunque no quiera decir, evidentemente, que estén más seguros, sí que ha transmitido la sensación de que lleva mucho tiempo los consumidores yendo y que es un sitio más o menos seguro. Entonces, por ejemplo, México, Riviera Maya, Quintana Roo, Cancún, son destinos que creemos que van a funcionar bien y todo eso será hasta septiembre. A partir de septiembre creo que el largo radio se podrá empezar realmente a reactivar. El largo radio entre Sudamérica y Europa, que es fundamental en ambas direcciones, creo que hasta septiembre es muy difícil que realmente tenga un volumen suficiente. Creo que hay mucho riesgo. Creo que además las empresas turísticas no hemos sido capaces de resolver parte de las dudas de los clientes y en principio, pero creo que se recuperará a partir de septiembre. ¿Qué productos son los más importantes? Sin duda, creo que el producto de alojamiento es el que mejor ha aguantado esta crisis y el que mejor lo va a aguantar. Después, el producto de vuelo, en aquellos casos que tienen que ser viajes transnacionales. El producto de autobús es un producto que está costando muchísimo reactivar. El producto de actividades en destino está costando muchísimo reactivarlo también. El producto de paquete de tour operador en el largo radio hasta septiembre es muy difícil que recupere. En aquellos lugares o zonas geográficas que son capaces de tener paquetes de medio radio, eso sí que puede recuperarse, pero en Europa el medio radio no funciona muy bien. O sea, eso largo radio o corto radio y entonces eso le va a costar también. O sea, digamos que la clave, y eso se ven los números, si miráis todas las empresas de travel que cotizan en el mundo, la que menos ha sufrido de todas son las que se dedican únicamente al producto de alojamiento, porque es el único producto que se ha podido seguir vendiendo, aunque fuera a nivel doméstico, y ha podido seguir transaccionando, que son Airbnb y básicamente Booking.com. Ese cambio. Tengo una pregunta yo, Ricardo. No sé, Patricia, si puedo seguir, porque tenemos
Yo tenía 7 preguntas por si acaso solo. Sí, ya. No, es que siempre es interesante, ¿cierto?, conversar, porque aprovechando que están en el otro lado del mundo. Ayer salió la BBC un mapa que lo tiene Inglaterra, en este caso el Reino Unido, respecto a zonas que ellos identifican como han hecho, ¿cierto?, en Europa, zonas rojas, en fin, etcétera. Entonces, mi pregunta va, nosotros en Chile hemos hecho un esfuerzo gigantesco como país, tenemos un nivel de vacunación, por favor corríjanme, pero estamos llegando ya al 40 o 50% del 100%, digamos, con la doble vacuna, o sea, solo superado por Israel, o sea, después está Estados Unidos y Reino Unido. Entonces, ahí hay un valor, por supuesto, un valor que a nosotros siempre nos hacemos la harakiri en Chile, Ricardo, y vemos que tendemos a ver siempre, ¿cierto?, más lo negativo que lo positivo. Entonces, en vez de ver el 40%, vemos el 60%. Cuando tú hablas de destino a larga distancia, el cual es un destino Chile para como emisivo es larga distancia, cualquier cosa nos queda más bien relativamente lejos y viceversa, así que estamos acostumbrados a viajar siempre. ¿Crees tú que el valor de este tipo, de este proceso de vacunación, deba ser un elemento en que Chile tenga que poner acento al momento de potenciar su promoción internacional? Te lo digo porque en el artículo, como mencioné, de la BBC que salió ayer, nosotros estamos, por supuesto, en América Latina, pero estamos en zona roja, y zona roja que también entendemos que están nuestros países, como puede ser Brasil o pueden ser otros países que están muy complicados también. Entonces, al final y al cabo, no hay diferenciación. Independiente del esfuerzo que hagamos, la sensación que tenemos es que la verdad es que podemos tener el 100% vacunado, pero no hay diferenciación. Entonces, ustedes, como canal de comercialización online, los países que ustedes están viendo y que van a subir a a comercializar, ¿creen ustedes que el valor que estamos nosotros teniendo hoy día como país es un valor que el consumidor de ustedes va a valorar o no? Es súper buena pregunta, Lorena. Y es cierto que en Chile habéis hecho un trabajo formidable y cosas como la de Reino Unido son absolutamente... No se entienden. Pero sin duda, o sea, realmente creo que ahora mismo, por mucho que como ha dicho antes Evelyn, el 90% de la industria turística en todo el mundo son pequeñas y medianas empresas. Por muy bien que hagamos las cosas, somos un sector tremendamente resiliente, tremendamente competitivo, pero por muy bien que hagamos las cosas, si nuestras administraciones no son capaces de darnos la oportunidad, realmente no podemos competir. O sea, no es sencillo convencer a un señor de Londres que vaya a Chile. O sea, tienes que ponerlo en el mapa y tienes que decir, oye, tienes que decirle por qué tiene que ir. Entonces, sin duda, creo que Chile debería ser uno de los países ganadores en esta pospandemia y uno de los primeros que se tuviera que reactivar en el largo radio. Pero eso tiene que percibir en Europa y en Europa no se está percibiendo. Y no quiere decir que no se esté diciendo, no se esté comunicando, porque entiendo que vuestros organismos de promoción estarán haciendo un trabajo fantástico, realmente no lo sé, pero la realidad es que no se está percibiendo. Y el consumidor europeo, cuando está mirando qué destinos, por ejemplo, es cierto que los destinos que busca el español no son los mismos que busca el italiano, pero hay ciertas cosas que sí más o menos son, por ejemplo, Costa Rica es un destino muy para Italia, para España no es un destino muy clásico, para España es mucho más de mirar Dominicana, mirar México, pero en ningún caso se está hablando de Chile en ese largo radio y no se está promocionando, no se está transmitiendo la seguridad que tiene. Porque es cierto que en el corto radio a la gente le empieza a dar un poco más igual dónde ir porque lo único que quiere es salir, es decir, mira, llevo un año encerrado, quiero salir, pero en el largo radio todavía provoca mucho rechazo y la gente busca mucho la seguridad y eso nos está comunicando y tenéis una ventaja competitiva absolutamente brutal. O sea, deberíais ser el primer destino del largo radio que se estuviera mirando desde Europa, pues por el propio destino y por el plus de tener el porcentaje de vacunación que tenéis, de tener o sea, realmente son muchas cosas a favor, sin duda. Y un tema importante ligado a lo que estás hablando del cambio del comportamiento del cliente, pero también el cambio en el producto. ¿Cuáles son las temáticas o cuáles son los ámbitos o áreas que realmente, es decir, el vacacional es importante, pero
Chile destaca mucho por el tema del turismo de aventura, turismo de naturaleza, y eso está ligado también a esa visión que queremos de salir. ¿Crees que podríamos posicionarnos como destino ahí? Sin duda. O sea, realmente creo en España, por ejemplo, en el sur de Europa en general, lo que ha pasado es que durante todo el verano pasado todos los destinos más de naturaleza se llenaron los primeros. Lo que pasa es que tenían mucha menos capacidad que los vacacionales, entonces en proporción pues son menos importantes a nivel porcentaje, pero fueron los primeros que se llenaron. Sin duda hay lugares en América, están en Chile, pero también en Costa Rica, lo que decimos, que son increíbles destinos de naturaleza, de aventura. Sí que creo que la parte de aventura y de actividades, todavía todos tenemos, el consumidor tiene un pequeño rechazo todavía a cosas que no sean individuales, pero los destinos de naturaleza sin duda son un plus ahora mismo, y para mercados como el mercado de Estados Unidos ahora mismo son súper importantes. Entonces sí que creo que el turismo de naturaleza o de playa está mejor posicionado que el turismo urbano todavía. Entonces, y en esa, a lo mejor a Chile no le interesa tanto el turismo vacacional o de playa, o no quiere estar allí, pero sin duda en el de naturaleza tiene mucho que decir, y sobre todo porque vuestros grandes competidores alrededor, vosotros estáis en una situación mucho mejor, y eso debería poder notarse a nivel de recibir turistas. Otro tema que también se ha hablado mucho es la personalización. Se está apostando mucho porque el turista cada vez quiere un producto más personalizado, una oferta más adaptada a sus gustos. ¿Realmente vosotros cómo movéis eso? ¿Cómo lo hacéis? Nosotros lo que más estábamos trabajando antes de que llegara el coronavirus era precisamente la personalización, y creo que todas las OTAs estábamos trabajando en esa línea, en ser capaces, o sea, teníamos una idea muy clara que era vender solamente alojamiento, solamente vuelo, es una cosa que a corto plazo podía valer, pero a largo plazo no iba a tener sentido porque íbamos a depender únicamente del precio. Entonces el objetivo era, oye, tenemos que ser capaces de vender paquetes más grandes, más personalizados, teniendo en cuenta el cliente que tengo en ese momento para intentar aumentar el ticket medio y mejorar la fidelización, mejorar la experiencia, el engagement con el cliente, etcétera. La realidad es que todo eso, que era la primera prioridad que todos teníamos en febrero de 2020, ahora mismo no es la prioridad. O sea, ahora mismo hemos notado que el producto, cuanto más sofisticado, peor para el cliente. O sea, el cliente se ha vuelto por necesidad un poco más... Busca cosas más sencillas quizás, o sea, busca un alojamiento que sea capaz de poder 100% reembolsable si hay cualquier problema, que esté en un radio de acción en el que pueda incluso llegar con su vehículo, que pueda llegar en tren o que pueda llegar en un vuelo que no sea de largo radio, y ya está. Y quiere llegar al destino muchas veces y saber el destino cómo está y luego tomar decisiones. No tiene como antes la sensación de necesito llenar el viaje de cosas, necesito meter más ancillaries, más servicios conexos para hacer una experiencia realmente valiosa en destino, sino que ahora mismo se plantea de primero voy a ir al destino y luego voy a ver cómo está la situación para decidir qué otros servicios meto alrededor. Entonces, en nuestra parte online, que era muy importante, todo lo que era herramientas de Machine Learning, de Data Science, para intentar realmente capturar cuál era la voluntad de ese cliente, lo que le podía gustar en cada momento, intentar buscar, digamos, de alguna manera hacer cohortes de clientes para saber en cada caso qué es lo que podíamos venderles, se vuelve menos importante porque el cliente hemos notado que busca cosas más sencillas que luego irán a más complicada, pero irán en destino. Porque ahora, digamos, tocar el destino y ver cómo está es más importante de lo que era en 2020. No sé si he respondido bien o no. Perfecto, ¿no? Porque ese es el gran dilema de todos los cambios que han surgido a raíz de la pandemia, que ha trastocado, lo que dices tú, esa estrategia que íbamos todos de una manera más sencilla o más avanzada, avanzando, a cómo hemos vuelto hacia atrás. Y claro, ahora te digo, con la visión de que en Chile vamos camino a buscar ese siguiente verano, esa siguiente recuperación, ¿cómo lo hacemos? Y ese era el planteamiento de aquí. Y una parte muy importante, que seguramente con Lorena Evelyn seguro que te van a preguntar, es realmente los diferentes agentes que conforman la cadena de distribución han sido más conscientes de que necesitan colaborar entre ellos, o esto ha sido una guerra de cada uno va evolucionando y va avanzando como puede. Primero, y que estaba leyendo el chat de las preguntas que nos está poniendo la gente que nos está siguiendo, es cierto, hablaban de los tours a medida, sí que es cierto que todavía al final la visión que tengo es de, en general, el producto de solo alojamiento. Es cierto que en la parte que es muy pequeña ahora mismo, de lo que es viajes, paquetes, tours, ahí lo que es a medida
porque se percibe como mucho más seguro, tiene más valor de lo que tenía antes, ¿vale? O sea, sí que me parece acertada la precisión. Sí que creo que la industria turística, durante un momento, hemos sentido mucha empatía unos de otros, hemos ido de la mano, hemos sido conscientes que era una situación tremendamente complicada, pero yo preveo que este verano en Europa, por ejemplo, y en Norteamérica, la competencia va a ser absolutamente feroz, porque todo el mundo tiene una necesidad de flujo de caja brutales, entonces la competencia en precio va a ser terrible y no tengo claro además que nos vayamos a ayudar unos a otros. Por ejemplo, un fenómeno que está ocurriendo ahora mismo en Europa, que es muy local, es que hay ciertas aerolíneas que están contactando a los clientes que compran vuelos en las OTAs o en las agencias físicas, les están contactando para decirles que no deberían comprar en el intermediario y que compren directamente porque si no van a tener problemas en sus vuelos. De hecho, está llegando a tanto la cosa, este es un tema que justo esta semana, que están escribiendo mails a los clientes de todos, diciéndole que por ser un cliente de una agencia de viajes tienen que llegar al aeropuerto 90 minutos antes y pasar por el mostrador. Y en un vuelo de corto radio, en un vuelo en el que simplemente puedes ir con el boarding pass y pasar. Entonces, oye, muy amigos no son, ¿eh? No son muy amigos, pero claro, eso está pasando con la principal aerolínea ahora mismo en Europa, ¿vale? Y con todo el sector de la intermediación, o sea, lo cual es brutal. Y eso mismo creo que parte va a pasar con el sector hotelero y la intermediación. Creo que el sector hotelero ha sido consciente que el canal directo se ha recuperado más rápido de lo que ellos esperaban y que va a llegar un momento en el que va a intentar capar de alguna manera la disponibilidad en la intermediación e intentar aprovechar la situación. Entonces, creo que todos nos hemos ayudado, pero creo que ahora mismo realmente va a ser un momento de competencia brutal y puede que sea un poco más agresivo todo. Claro. Ricardo, bueno, en esa línea, consultar, entonces, para el tema de la reactivación, lo que se viene, ¿cierto?, en las empresas de turismo hoy día, ¿cuál debiera ser el foco? ¿Debiera ser, efectivamente, la digitalización hoy día es una necesidad? Quienes en el fondo no están en el espacio virtual, no están llegando probablemente a la gente que hoy día está mirando dónde va a viajar una vez que pueda hacerlo, ¿no? Pero a partir de ahí, el foco estaría en la diferenciación del producto, en poder generar una estrategia de precios competitiva como empresas, como destino. ¿Cómo se ve en Europa esto y cuál en el fondo podría ser una buena estrategia para el sector de empresas, en el caso nuestro, de empresas de menor tamaño? Yo suelo decir que al final en una empresa de turismo lo importante es la innovación, el marketing y el resto son gastos. Entonces, y con innovación no quiero decir tecnología, quiero decir cualquier cosa que te hace diferente realmente y que hace que que la gente te quiera copiar. Entonces, cuanto más pequeña es la empresa, creo que el valor del producto es mucho más importante. O sea, es decir, creo que sin duda es el momento para tener un producto que sea muy diferencial, porque hay gente que está dispuesta ahora mismo. Cuanto más complejo es el producto, más está dispuesta la gente a pagar y más importante es que el producto sea bueno. Yo creo que el tailor-made que decían de una empresa pequeña o mediana es mucho más importante. Si tu objetivo es vender algo que es una commodity, o sea, vender pues, una noche de hotel, vender un vuelo, tienes que conseguir tener un precio muy competitivo, porque es cierto que hay muchísimo ahorro retenido, pero la competencia va a ser feroz. O sea, hay que pensar que en el mundo online, por ejemplo, en el hemisferio norte, Booking.com y Expedia dejaron de hacer publicidad hace un año y no han vuelto a hacer publicidad. Pero el día que esto se reactive, hay que recordar que el primer y el segundo inversor en Google de marketing son ellos. O sea, el dinero que se van a gastar porque les va la vida en ellos es una locura. Entonces, va a ser muy difícil competir en precio con ellos, pero tienes que estar ahí, tienes que tener muy buen precio. Si tu producto es más complejo, puedes trabajar en el producto, pero en todo caso creo que es muy importante más que nunca que el cliente se sienta seguro y el servicio. O sea, creo que es un momento de oportunidad para el pequeño emprendedor, el pequeño empresario turístico de poner en valor su servicio, su diferenciación, y también creo que hay una oportunidad muy buena y que cuanto más grande es mucho más complicado. Una de las cosas que se está planteando, y que lo decía Brian Chesky, el CEO de Airbnb, es que podemos pasar de un mundo en el que al final todos viajamos a 20, 30 ciudades en el mundo. El 80% de la gente viaja a 20, 30 sitios. Viajamos a los mismos. O sea, realmente todo es bastante similar. A que realmente haya una diversificación real de los destinos. Es decir, en España, por ejemplo, en vez de haber 4 destinos, haya 15 destinos. Y eso, cuanto más grande eres, más complicado es. O sea, para mí es muy difícil ser competitivo vendiendo
5.000 ciudades diferentes, aunque yo tengo una cantidad ingente de producto. Entonces, creo que en ese de buscar nuevos destinos, de posicionar nuevos destinos, de hacer ofertas diferentes, cuanto más pequeño eres, más oportunidad tienes para ser flexible y ágil y poder ofrecer algo diferente. Oye, Ricardo, tú eres en tu empresa tecnológica, bueno, España, Europa, es tremendo, el mundo entero, ya no hay diferenciación. ¿Cuál es tu valor agregado como empresa? Muy buena pregunta. Es un valor que es relativamente pequeño, la verdad, pero creemos que es suficiente y tiene mucho trabajo detrás. Nosotros trabajamos en 3 cosas nada más. Una es tener un precio en alojamiento absolutamente imbatible. O sea, nosotros tenemos que ser muy, muy, muy competitivos en la gran mayoría de destinos que ofrecemos, no en todos, pero en la gran mayoría. Trabajamos mucho en el producto directo en esa parte. La segunda es tener un proceso que sea muy ágil de venta, un proceso en el que realmente en 2 pasos puedas transaccionar con la menor de las fricciones posibles y sobre todo pensado por el mobile. Hay que pensar que el 60% de nuestras ventas vienen del móvil y el 50% del tráfico. O sea, es decir, es un producto que estoy buscando que la gente lo reserve yendo al trabajo más que lo reserve en su casa. Y la tercera cosa es que ser capaces de paquetizar de una manera sencilla los productos que realmente quiere el cliente. Es decir, si el cliente está pensando en hacer un paquete, que sea capaz de hacer un vuelo más hotel, más un seguro, más un transfer y ya está, de una manera muy, muy sencilla, con una información más o menos clara y sin tener que perder mucho tiempo en el proceso, porque hay muchos competidores que tienes que hacer un proceso muy largo que transacciona muy difícil. Y esas son las 3 cosas en las que nosotros trabajamos y en las que basamos el valor que tratamos de dar al cliente. Te mando pregunta del público de las divertidas. Tema de cancelaciones y devoluciones. Ahí la ves. ¿Cómo hacéis si una hotel o una aerolínea no devuelven y si se puede mantener esa promesa a los clientes, teniendo en cuenta que sois una parte intermediaria en el medio? Imagino que allí habrá sido un problema inmenso, como ha sido en el hemisferio norte, porque es un problema inmenso. Sobre todo el gran problema que hemos tenido aquí no ha sido el alojamiento. Yo creo que el alojamiento, la gran mayoría de personas que han cancelado han podido reembolsar. Creo que ha sido diferente. Creo que el gran problema han sido las aerolíneas. Las aerolíneas, bueno, sí que lo sé, porque la mayoría de las aerolíneas en el mundo han quebrado o han estado a punto de quebrar. La realidad es que el sector de la aviación es un sector que tiene unas tensiones financieras brutales y hemos visto, pues, de Chapter 11 ha habido un montón en América, en Europa muchas aerolíneas han quebrado y hemos tenido mucho problema para poder reembolsar al cliente. Y eso nos ha generado unas fricciones con los clientes brutales. Hay que pensar que el hecho de que nosotros en Europa, por ejemplo, no hayamos podido... Hay que pensar que en España las 3 aerolíneas que más venden, por ejemplo, son Europa, Iberia y Ryanair. Esas 3 compañías que no hayan sido capaces de poder devolver al cliente ha hecho que tengamos millones de clientes totalmente insatisfechos con los intermediarios. Eso, que es una losa que ha quedado, es cierto que los consumidores han entendido que estamos en una situación complicada, pero la realidad es que eso ha quedado ahí. Es decir, todo el dinero que nos hemos gastado y todo el trabajo y todo el servicio que hemos querido dar durante años, en unos meses ha quedado destruido porque no hemos sido capaces de hacer algo tan sencillo como devolver al cliente el dinero que era suyo. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos ese dinero, claro. El problema es que cuando te cancela un cliente, te cancela 2, pero si te cancelan 30.000 reservas para un mes, es absolutamente ingestionable si los proveedores no devuelven. Entonces, lo hemos gestionado con la mejor de las buenas voluntades, pero sabiendo que hemos generado mucha insatisfacción y que eso es una losa en toda la intermediación que ha quedado en el consumidor y contra la que no hemos sido capaces ni de defendernos ni de crear un discurso como industria, por lo menos en Europa, de defensa del valor que aportamos. O sea, la percepción del cliente ha sido peor y no ha entendido que sin nosotros su situación hubiera sido aún más desprotegida. Y eso ha sido un error que hemos tenido nosotros acá y imagino que vosotros allí habéis sufrido algo similar. Claro. Ricardo, en relación a eso, la gente que está entrando al portal, que está hoy día reservando, ¿con cuánta anticipación está haciendo sus reservas? ¿Qué tipo de servicios son los que más hoy día se están reservando? ¿Cuáles son las condiciones también que Destinia, a propósito, digamos, de lo que acaba de mencionar, establece para el consumidor final?
El 70 y mucho % de lo que vendemos es solo alojamiento en este momento, es producto de alojamiento, hotel, hostel, vivienda, villa, lo que sea, pero solamente alojamiento. El 90% de las tarifas son 100% reembolsables. Las tarifas que no son reembolsables son muy difíciles de vender y la realidad es que en el hemisferio norte y en trayectos que en avión son de 4 horas o inferior, el booking window que tenemos, la antelación, es inferior a 5 días. Está nuevamente entre 3 con mucho y 4 días. Es decir, la gente está reservando en Europa y en Norteamérica está reservando un lunes o un martes para entradas el sábado. Eso es lo que está pasando. La parte más pequeña, que es largo radio, pues sí que se parece más a la inercia que teníamos antes, pero el grueso de lo que estamos viviendo todos es de el producto de alojamiento en entradas casi para la misma semana o con muy poca antelación y en tarifas 100% reembolsables. Sí, te he escuchado con atención en el tema, estaba leyendo también a Germán Pino, que está ahí desde, que es alguien que conocemos todos, y sobre el tema de precio. El tema de precio, bueno, como tú bien decías, es como dicen todos, no vamos a tener guerra de precio, pero al final todos se van a reventar, perdonando la expresión de esto, y que finalmente podría ser una medida muy cortoplacista por lo demás. Siempre en el periodo de las Torres Gemelas, en fin, y de otros periodos de atentados, etcétera, después para recuperar destinos hacen como la primera inyección es guerra de precios. Pero la experiencia dice que eso es como muy de corto plazo. Entonces, para destinos de larga distancia como es el nuestro, frente a Europa, que está privilegiando hoy día su turismo interno, por llamarlo así, ¿qué le dirías a Chile, a un destino que tiene determinadas características y que nosotros nos vendemos y nos comercializamos siempre en conjunto con otros? Porque es muy difícil que vengan a Chile solamente. Los hay, y gente que le gusta, en fin, porque es un país muy largo, etcétera, y tiene una cantidad de tiempo que se requiere para conocerlo. Pero en esta diferenciación inmediata, más que guerra de precios, sino en la diferenciación desde el punto de vista de la seguridad que nosotros podríamos tener a la vista de un consumidor de larga distancia, ¿qué sugerencia tú podrías darle a un país como el nuestro que va a entrar a septiembre, en 4 meses más, a la primavera, y que esperemos que ya tengamos un proceso de vacunación aún mucho más parejo? ¿Dónde ponemos el acento? ¿En qué tipo de mercado deberíamos poner el acento? Lo que os comentaba, el ahorro retenido, por ejemplo, en Europa y en Norteamérica es el más alto en la última década. O sea, la gente tiene mucho dinero y podría estar en mejor posición para acceder al largo radio de lo que estaba antes. Como ha viajado menos y ha tenido que acostumbrarse a que solamente a lo mejor puede viajar una vez al año, podría gastarse, el ticket medio podría ser mayor, lo cual debería privilegiar el largo radio. Chile, desde mi punto de vista, es el país, junto a Estados Unidos, más seguro de toda América, por las cosas que habéis dicho, de todo el continente americano, y Estados Unidos ahora mismo tiene una serie de restricciones para la entrada bastante complicadas. Entonces, tanto para el mercado norteamericano como para Europa, y sobre todo para los mercados más potentes emisores, que serían Reino Unido, Alemania y los países escandinavos, la promoción, o sea, siempre es muy complicado posicionar un mercado. O sea, por ejemplo, posicionar México para España se tardaron 10 años, ¿vale? Para que fuera un destino que el español pudiera entender. Pero nunca ha sido más fácil y más barato y más rápido que ahora, porque es cierto que se ha hecho tabla rasa con tantas cosas que se puede realmente conceptualizar en la cabeza del cliente el destino de Chile como un destino seguro, como la oportunidad de volver a viajar, de volver al largo radio. Hay mucho consumidor que entiende que no podrá volver a hacer largo radio hasta 2022 o 2023 y es, oye, que sí que puede volver a hacerlo, pero si lo haces en Chile. O sea, es decir, no en todos los sitios puedes recuperarlo, pero hay ciertos destinos que sí que puedes hacerlo. Y eso se tiene que hacer, es costoso y sobre todo hay que cogerlo con la época del año. El problema del hemisferio norte es que lo que va a coger nuestro verano no va a encajar con vosotros. Entonces, también es muy importante para países, lo que os decía, Reino Unido, Alemania, el concepto de vacaciones, de sol y playa, de destinos más calurosos. Entonces, tenéis que conseguir acompasarlo, pero
pero realmente estáis en una situación mucho más privilegiada de la que, por ejemplo, está España como destino para el turismo emisor europeo. Estáis más lejos, lógicamente, pero tenéis una oportunidad fantástica para recuperar los primeros en largo radio en base a eso, naturaleza, salud, un sitio seguro, un sitio con con un porcentaje de la gente vacunada muy alto, etcétera. Y preguntan por aquí, aprovechando la pregunta del público, ¿y el rol que tiene que tener el sector público? Nuestra opinión es que nosotros, el sector turístico, siempre somos un sector muy independiente, como nunca nos hace caso la administración, no nos hace demasiado caso, siempre nos hemos acostumbrado a ser muy independientes y es un sector súper atomizado, lleno de pequeños emprendedores que son capaces de sacar negocios desde la nada y ser súper competitivos. Y es un negocio en el que pasa que el actor más pequeño compite con el más grande. O sea, es decir, Booking.com está compitiendo con el agente de viajes de la calle enfrente por esa reserva y realmente eso dice mucho de la competitividad de él. Pero el problema es que en este momento hay una parte que es ser capaz de traer consumidores o ser capaz de enviarlos fuera que depende de los gobiernos. Entonces, es un tema en el que no estamos acostumbrados a pedir, porque como nos hemos acostumbrado a que no nos hagan caso en ningún país, pues directamente no sabemos hacerlo. Pero la realidad es que sin las administraciones, conseguir traer clientes para digamos, el sector turístico receptivo es imposible, porque no puedes traerlos, la gente no confía en traerlos. Lo primero necesitas conectividad. O sea, no sé ahora mismo en qué punto de conectividad está Chile, pero la conectividad es fundamental. Y eso es complicado. Y luego, aparte, tampoco puedes sacarlos, porque entonces tampoco la parte emisora es capaz de transaccionar. Entonces, el papel de la administración es fundamental. Hasta ahora, en el hemisferio norte lo que han hecho es dopar a las empresas para intentar que no quebrasen, que aguantasen y que pudieran continuar, pero eso ya no es suficiente. O sea, realmente, si queremos reactivar la industria, los gobiernos tienen que darse cuenta que ahora va a haber una competencia brutal entre destinos para poder posicionarse. Y si llegas tarde, y hay una idea sobre todo que es, yo lo repito mucho a las administraciones públicas en España, en Italia, en Portugal, que es que nos pensamos que a todo el mundo le encanta nuestro país y van a venir todos porque siempre han venido, pero la realidad es que llevan 2 años sin venir y en estos 2 años van a haber ido a otros sitios. Y a lo mejor se dan cuenta que ni Portugal es tan bonito, ni España es tan bonito en Italia, y hay otros sitios que también son muy bonitos y merece la oportunidad de conocerlos. Y perder esa fidelidad del cliente que existía en muchos destinos es una tremenda oportunidad para clientes que en porcentaje tenían menos, para destinos que en porcentaje tenían menos fidelización, y es una cosa que hay que aprovechar, claro. Ricardo dice eso porque... una apuntación. Lo comenta porque en España estaban muy mal acostumbrados a que el cliente británico tenía una media de 10 veces viajaba a España. Entonces, claro, lo daba por hecho. Sí, yo tengo una pregunta más interna de la empresa, Ricardo. En el proceso el que estamos viviendo, ¿cierto? Por obligación hemos tenido que la mayoría del mundo estar en sus casas y empezar a trabajar, ¿cierto? Online, finalmente, para mantener la actividad laboral. ¿Cómo ha sido el proceso? O sea, a ver, ¿tú crees que esta sensación de que nos volcamos el 100% hacia un trabajo online va a tener un retorno importante después a una forma híbrida? ¿Cómo ha sido el proceso? Porque una cosa es que te lleve al 100% y nos fuimos a eso, ¿cierto? Con las cuarentenas, etcétera. Hoy día estamos volviendo. Pero en el proceso de vuelta hay mucha gente que siente de que o ganó o perdió, porque hay de todo. Pero este trabajo de turismo en una empresa como la tuya, ¿cómo se va a dar? ¿Va a ser híbrido o definitivamente, como hay algunos que se quedaron ya trabajando online, cómo se ha dado el proceso o se está dando en el proceso interno de la empresa? Nosotros nos fuimos a teletrabajar en todas las oficinas, menos en Brasil, en la tercera semana de marzo y no hemos vuelto. ¿Qué va a pasar? Creemos que todo el mundo estaba enamorado del teletrabajo y ahora la gente se empieza a desenamorar algo. Entonces, nuestro modelo va a ser un modelo híbrido en general, pero sí que hay ciertas profesiones o ciertas capacitaciones dentro de la empresa que seguramente no vuelvan. Es decir, una cosa que ha pasado en Europa, por lo menos, es todo lo que es el desarrollo técnico, IT, programadores, ese tipo de perfiles que realmente se han dado cuenta que pueden trabajar todos sin estar localizados en la empresa,
van a ser departamentos y equipos que seguramente no vuelvan a la oficina o vuelvan de una manera muy pequeña. El resto de equipos, nuestra aproximación es una aproximación que sea híbrida. Creemos que, bueno, lo primero, en casi todos, en Madrid, donde estoy en la oficina, donde estamos nosotros ahora, creemos que ni siquiera necesitamos el mismo espacio. O sea, es decir, creemos que podemos hacer un modelo híbrido con 3 días a la semana viniendo a trabajar, 2 días que no, tener menos espacio de oficina e intentar ayudar también a la gente a conciliar. Pero sí que es cierto que como ha cambiado, hemos pasado todos del 100% del trabajo a ya no tenerlo tan claro, creo que es una cosa que va a ir moviéndose y seguramente va a depender también mucho de qué hace el resto de la gente. O sea, sí que tengo esa sensación de que mucha gente va a volver y a lo mejor nos vemos todos un poco animados también a volver, pero habrá equipos en que ya no vuelvan, eso también lo creo. Gracias, Ricardo. Estamos a Ricardo, 5 minutos. bueno. Sí, le dejo a Evelyn la última palabra para que Santiago luego cierre. Gracias. Bueno, en realidad, además, digamos, de agradecer y aprovechar, digamos, de hacer este cierre con las preguntas, ustedes tienen oficina en Brasil, por tanto, un conocimiento, me imagino, bastante acabado de la situación y, bueno, Brasil está dentro de los países de la región de lo más complicado en términos sanitarios todavía. Sin embargo, ha sido en el tiempo un mercado bastante atractivo para Chile en los distintos niveles de productos que tenemos y tipos de actividades que se desarrollan acá. Para el segmento que nosotros representamos es un mercado súper potente y nos gustaría tener tu percepción respecto a cómo va a ser el proceso de reapertura, en qué están hoy día en términos de movilidad, cómo se ve. Entendemos, digamos, que el receptivo hoy día tal vez sigue ahí intermitente, pero el emisivo, que es el que a nosotros nos interesa, que es que vengan también acá a visitarnos, cómo se ve el proceso de reactivación para ese mercado. Gracias. Brasil es un mercado que le ha pasado, un país que le ha pasado muy mal en términos del impacto del COVID, pero que ha sido uno de los mercados que mejor ha funcionado a nivel volumen de toda la zona, porque la realidad es que es un país tan grande que ha habido muchísimo, que el doméstico aún así supone un porcentaje muy, muy grande. Como decía Evelyn, la parte de receptivo es muy complicada que Brasil la recupere durante este año, o sea, eso vamos, se va a alargar seguro. La parte emisora sí que estamos notando que hay movimiento, todavía no está llegando una crisis del consumo que atenace a la parte del consumidor de la clase más media de Brasil. Entonces, creemos que como emisivo, como tú decías, puede ser sobre todo a partir de que termine el verano europeo, de que termine el invierno allí, puede ser un buen emisivo para el resto, para la zona, para toda América del Sur. Bueno, me dejas, Santiago, hacer la última, que es que se ha quedado. Has hablado del tiempo de la ventana que vosotros manejáis para el corto radio, que eran unos 5 días previos, pero para el largo radio, ¿estáis viendo ese tiempo? Porque era una pregunta muy concreta que han hecho. ¿Estáis viendo cómo va evolucionando ese periodo de reserva previa? La realidad es que, por ejemplo, nosotros, mirando los datos de la última semana, ¿estamos vendiendo cosas a 4 o 5 meses vistas? Sí, pero en porcentaje son irrelevantes. O sea, es decir, sin duda, a lo mejor, no sé, hay reservas, sin duda hay reservas para septiembre, para octubre, para noviembre. Se están vendiendo destinos incluso de países que han tenido muchos problemas en la gestión, como son Brasil, Marruecos, Túnez, Egipto, que ha tenido muchísimos problemas, también se está vendiendo, pero en porcentajes poco. O sea, es decir, es poco visto como industria. Claro, si tú eres un emisivo o eres una agencia que se dedica a vender el producto de Marruecos, pues oye, si estás consiguiendo venderlo es fenomenal y se está reactivando cosas. ¿Qué pasa? A nivel global de la industria, el porcentaje es totalmente irrelevante, pero sí, claro que se están vendiendo cosas a largo plazo y hay años vista. Es decir, que al año que viene se están vendiendo cosas, sí. ¿Es fundamental? Pues para la industria no. Para algunos actores seguro que sí que está siendo diferenciador. Gracias, Santiago, y gracias, Ricardo. Bueno, sí, estamos llegando a la hora. Agradecer a Ricardo por compartir esta valiosa experiencia, transmitirle las opiniones en cuanto a la claridad que tuvo para exponernos eso. La rapidez aquí no influyó en que entendieran todo y muchos quedaron con ganas también de seguir escuchándote. Agradecer a Patricia por la moderación, a Lorena y a Evelyn por
interpretar, ¿cierto?, las inquietudes que tiene la industria en esta importante temática. Y bueno, a todos los que se conectaron, hicieron sus preguntas, algunas por ahí nos plantean nuevos desafíos para futuras transmisiones en vivo, las vamos a tomar como Chanforma. Y a quienes aún no se han inscrito en la red de empresas de turismo, invitarlos a que se inscriban, a unirse a los beneficios que están disponibles para los empresarios. Van a encontrar esa información en la página de Chanforma, chanformaturismo.cl, y también dejarlos invitados para pasado mañana a las 13 horas, a través de Zoom, esta vez, va a haber un trabajo sobre clubes de producto en el marco de redes de experiencia. Esto va a ser a las 3 de la tarde, así que desde ya quedan invitados. Y bueno, un placer, muchas gracias a todos y esperamos pronto vernos en forma ya no virtual, sino que físicamente. Gracias Adiós. a todos. Gracias, Ricardo. Saludo ahí a España. Cuídense mucho. Ha sido un placer. Cuidaos mucho, por favor. Sí, Gracias. es lo más importante. Adiós. Gracias. Ricardo, gracias Patricia, Transforma. Muchísimas gracias. Saluda a los socios de Chile Sector.